Buenos días, Dios los bendiga. En este domingo, Día del Señor, estamos nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios para todos los hermanos que nos miran y que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. En el día de hoy continuaremos con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera epístola a Timoteo, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, una de las cartas pastorales que realmente nos están enriqueciendo en conocimiento y en sabiduría. Estamos aprendiendo cada día más, como dice la palabra, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Muchas veces alguno pudiera decir, ¿para qué? ¿Por qué es necesario estudiar esta carta? Porque dice la palabra de Dios que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para corregirme, para capacitarme, para enseñarme, para santificarme. Entonces, si el Señor lo dejó ahí en su palabra, es para instruirnos a nosotros. Como decíamos el domingo pasado cuando vimos las cualidades, las características de los pastores, cuáles son esas características que los pastores deben tener, para qué era necesario estudiar esos 5 mensajes que tuvimos sobre las características del pastor, para que nosotros pudiéramos ver realmente que nosotros no tenemos que seguir al hombre, sino que nosotros tenemos que seguir los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver, como dice, como los de Berea en Hechos capítulo 17, que ellos escudriñaban todo lo que Pablo decía, no porque Pablo dijera que era apóstol era suficiente, sino que ellos tenían que ver que verdaderamente lo que él estaba hablando era lo que dice y afirma la palabra de Dios. Hoy vemos muchas veces que mucha gente utiliza la palabra de Dios malintencionada o muchas veces por ignorancia. Entonces nosotros tenemos que aprender como ese dicho que este pastor Charles Spurgeon, él había dicho en una oportunidad. Nosotros tenemos que huir de los falsos pastores y también de los pastores ignorantes. Nosotros tenemos que entender que ser servidores de Dios implica que esa persona tiene que tener tiempo con la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque está ministrando la palabra poderosa del Señor. Y en esta serie, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Continuaremos en el día de hoy con nuestra serie número 22. Ya van 22 mensajes que se vienen llevando a cabo sobre esta carta. Estamos en el capítulo 3 recién, pero antes de ir de lleno al mensaje, quiero hacer algunos anuncios. El primero es agradecer a todos los que vienen los días sábados a la iglesia, que se acercan, que traen su ofrenda, que traen sus diezmos todos los sábados. Estamos acá en la iglesia recibiendo a todos los hermanos que vienen a buscar consejería, a todos los hermanos que están viniendo a servir, a todos los hermanos que están trabajando en la escuelita, y te comprometemos a que vos también seas parte y te sumes en todo este labor que estamos haciendo. A pesar de que estamos en pandemia, la iglesia sigue activa. Vamos a estar con otros proyectos, los hermanos que esta semana estuvieron trabajando en la remodelación de la iglesia, en arreglar el frente, en arreglar el portón, los que están trabajando en la escuelita. Todos los hermanos que hacen una labor semana tras semana, hay mucha gente trabajando aquí en la iglesia, así que muchos piensan que bueno, se cerró la iglesia, no viene más nadie. No, acá seguimos trabajando, seguimos adelante. Y también convocar a toda la iglesia para los días miércoles, para que los días miércoles podamos tomar ese día y dedicarlo en ayuno y oración al Señor. Esta es una iniciativa de la Iglesia Bautista Internacional del pastor Miguel Núñez, y ellos han convocado a todas las iglesias de todo lo que es Sudamérica a que el día miércoles nos unamos en ayuno y oración a la manera en que tú puedas, la cantidad de horas que tú puedas ayunar, pero que todos los miércoles, durante todos los miércoles de este año hasta fin de año, podamos presentarlo en oración por esto que está pasando, por esta pandemia, para que el Señor nos fortalezca,
para que el Señor nos dé dirección, para que el Señor nos guíe con su palabra, con su espíritu y podamos cruzar este año, un año que nosotros aquí en la Argentina estamos viendo complicado, estamos viendo difícil, la crisis económica, la crisis sanitaria, la seguridad, tantas cosas que están pasando, las iglesias cerradas. Por eso el pueblo de Dios se tiene que levantar en ayuno y oración. Y yo dije, ¿cómo no sumarnos? Realmente nosotros aquí lo necesitamos y lo necesitamos mucho. Así que todos los miércoles estaremos orando y ayunando ahí desde tu casa. Tú puedes presentar tu ayuno a la mañana, hasta el mediodía, hasta la tarde, hasta la hora que tú creas que es conveniente. Pero súmate todos los miércoles, sé parte de esta iniciativa de la iglesia La IBI, sé parte de la iniciativa también de la iglesia Roca Eterna, de poder venir a servir, de poder comprometerte, de sumarte en este ayuno y ser parte de la comunidad cristiana que estamos creyendo en el Señor, sumando cada día más en oración y alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor en este domingo y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en este día, Señor, tú nos ayudas, Dios, a que podamos predicar tu palabra. Necesitamos, Señor, tu favor. Necesitamos tu guía. Necesitamos tu dirección, Señor. Padre, ayuda al predicador. Súplele todo lo que él no tiene, todo lo que carece el predicador, Señor, conocimiento, inteligencia, gracia. Señor, súplele, Dios, para que pueda honrarte y glorificarte y exaltar tu nombre, y que cada día más esta iglesia, nuestra iglesia, Señor, pueda honrarte y alabarte, Señor, y ser luz en medio de esta ciudad. Señor, te pedimos que cada hermano, Señor, pueda madurar y crecer en los preceptos de tu palabra, en las doctrinas establecidas en tu palabra, y que cada día más podamos abrazar tu palabra, Señor, como la autoridad que tú nos entregaste para que caminemos en rectitud. Señor, ayúdanos, Padre del cielo, santifícanos. Lávanos, límpianos, renueva nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, que va a ser predicada, Señor, sea impartida con poder de transformar vidas, con poder de llegar hasta donde nosotros no pensábamos que iba a llegar. Dios, que tu palabra corra, Dios, y que atraviese, Dios, los límites que nosotros habíamos pensado. Señor, que tu palabra, Señor, alcance al perdido, alcance, Señor, al apartado, al que está alejado de tu palabra, y pueda ser traído nuevamente a tus pies por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, dice el requisito de los diáconos. Y vamos a entrar en esta materia solamente por el día de hoy. Después vamos a continuar con el versículo 14 en adelante, pero el día de hoy es el requisito del diácono, que tiene mucho que ver con el pastorado. Muchos de los requisitos que están aquí son los mismos requisitos que se utilizan para el pastorado. Muchos de esos requisitos son los mismos requisitos para todos los cristianos, para toda la iglesia, para todos los hermanos. Pero los diáconos tienen que tener estas cualidades. Es importante, podemos entender que hay un hermano que viene a la iglesia que todavía está lidiando, todavía está luchando con ciertas áreas, pero el diácono, el obrero de la iglesia, el servidor de la iglesia, es alguien que tiene que haber madurado. Por eso es importante que nosotros miremos estos requisitos. Muchas veces hay tanta confusión con respecto a los obreros dentro de la iglesia que muchas veces ocurren cosas porque ignoramos
o descuidamos lo que dice la palabra de Dios y no le prestamos atención. La palabra diácono significa servidor, significa colaborador, significa obrero. Y dice así, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. Esto ya lo vimos, no dado a mucho vino, lo que hablaba el requisito para el obispo. No codicioso de ganancia deshonesta, esto también lo vimos. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Cómo Pablo, después de haber detallado las cualidades del obispo, Pablo ahora pasa a detallar los requisitos de los obreros. Diácono es un obrero, un colaborador. Eso es lo que quiere decir la palabra diácono. En realidad, la palabra diácono en el original significa servidor. Ese es el término correcto. Ahora, Pablo nos habla de los requisitos de los diáconos y por qué Pablo habla de estos requisitos. Muchas veces nosotros podemos saber y podemos ver que muchas veces las iglesias no le dan importancia a estos requisitos porque creemos que cualquier persona puede ayudar, cualquier persona puede colaborar, cualquier persona puede facilitar alguna tarea dentro de la iglesia, pero no es la manera en que Dios quiere. No es la forma, porque así como vimos en el requisito del obispo, dice palabra fiel: si alguno anhela obispado, si alguno desea ser obispo, buena obra desea, pero es necesario. Es necesario que el que sea obispo tiene que tener estas cualidades. Es necesario, está bien que una persona quiera servir, pero es necesario que esta persona cumpla estos requisitos. Y ahora vamos a ver el por qué es necesario que esta persona cumpla estos requisitos. Muchas veces cuando no prestamos atención a estos requisitos y por qué la importancia, por qué Dios los dejó acá, por qué Dios plasmó esto aquí, por qué Dios nos enseña en la carta a Timoteo, en la carta a Tito, nos enseña de la labor de los diáconos, de la labor de los obreros, también lo podemos ver en el libro de los Hechos. Muchas veces al nosotros ignorar eso, nosotros estamos cometiendo un error grave para el pueblo, para la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas veces a mí y a otros pastores se acercan los hermanos y te dicen: pastor, bueno, yo quiero servir, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿cuándo usted me va a dejar servir? Y muchas veces la gente, cuando ignora estos requisitos, porque es importante decirle: bueno, mira hermano, mira estos requisitos, analiza estos requisitos, rumea en estos requisitos, piensa en estos requisitos, para saber si tú eres la persona indicada para poder servir. Pero yo quiero servir solamente. No. Esto no es un club de barrio. Esto no es una sociedad de fomento, esto no es un comedor comunitario, esto es la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, nosotros debemos respetar la iglesia. Hermanos, si tú no respetas la iglesia, esto se lo digo a todos los cristianos, si tú no respetas la iglesia, ¿cómo puedes pretender que Dios te bendiga? ¿Cómo puedes pretender que Dios te respalde cuando no estás cuidando a la novia del Señor, que es la iglesia? Cuando no estás valorando, cuando no estás honrando a la novia del Señor.
Mucha gente se va de la iglesia y dice, bueno, yo me voy porque aquí en esta iglesia no me dejan servir, aquí en esta iglesia no me dejan participar, quieren ser ellos solos, los que participen, los que hacen las cosas, pero no es así. En esta iglesia en particular, en Roca Eterna, lo que nosotros queremos es agradar al Señor. Y agradar al Señor es que nos queremos someter cada día más, año tras año, semana tras semana, nos queremos someter a la autoridad de su palabra. Nos queremos someter a lo que dice la palabra, queremos cumplir con lo que dice la palabra. Seguramente fallaremos en un montón de cosas, pero queremos cada día más estar más cerca de lo que dice la palabra de Dios, porque entendemos que el Señor dice en Juan capítulo 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y queremos cuidar, valorar, honrar la palabra de Dios. Yo puedo anhelar ser un obrero, y está bien anhelar ser un obrero, pero mira lo que dice la palabra. Dice que en el versículo 10, dice, y estos también sean sometidos. Sean sometidos. ¿Por qué la palabra sean sometidos? ¿Por qué? ¿Por qué llegar al punto de un análisis? De indagar si ese obrero está capacitado para ser un obrero. ¿Por qué es necesario que el obrero requiera estas cualidades? Porque es lo que manda Dios, no es lo que manda el pastor, no es lo que yo presupongo que tiene que ser así, lo que yo creo, mis criterios. No. Y esto nosotros podemos ver que es Dios el que nos está diciendo cuáles son los requisitos que un servidor debe tener. Y nosotros no podemos ignorar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este hermano va a estar sirviendo a la iglesia. La iglesia que es la casa de Dios, la iglesia que le pertenece al Señor, la iglesia que Él compró a precio de sangre, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Entonces tenemos que tener sumamente cuidado de esas cosas. No podemos profanar la iglesia, no podemos corromper la iglesia, no podemos establecer nuestras doctrinas dentro de la iglesia. No, nosotros tenemos que obedecer. Nosotros estamos aquí para hacer obedecer lo que dice la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Nosotros estamos para sujetarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Es la autoridad de todos los que estamos aquí en Roca Eterna, en cada iglesia que quiere cumplir por amor, en obediencia, lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjate bien, dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, ¿cuál es la función del diácono? ¿Qué es lo que el diácono tiene que hacer? Y dice en el capítulo 6, versículo 1, dice la elección de los 7 diáconos. Y mire, y dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. De los discípulos. Fíjate bien, convocaron a la multitud, no de los obreros, de los discípulos. Todos los hermanos que se congregan en la iglesia son discípulos. Pero eso no significa que sean obreros, que sean diáconos, que sean pastores. Amén. Eso es un punto aparte. Y dice, y convocaron a toda la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba sucediendo es que
en el inicio de la iglesia que se estaba estableciendo en Jerusalén. En ese momento las multitudes se estaban convirtiendo, estaba habiendo un avivamiento y la iglesia estaba creciendo. Y el labor de los apóstoles de repente se vio afectado porque era mucha la demanda, era mucha la tarea. Y ellos dicen, no está bien que nosotros descuidemos la oración y la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque el pastor, en el caso aquí el apóstol, la tarea principal que ellos tienen es de predicar la palabra de Dios y de orar. Ahora, ellos vieron que esta tarea era mucha. Entonces dice que ellos convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros estemos descuidando la palabra de Dios, la predicación. ¿Y qué tiene que ver con esto de descuidar la palabra de Dios? ¿Por qué, mi hermano? Porque para predicar la palabra de Dios requiere mucho tiempo. Muchas veces la gente cree que simplemente es abrir la Biblia, leer un versículo, porque yo lo he visto muchas veces. Muchos predicadores que abren donde les toca, leen lo que un par de versículos ahí, dicen alguna que otra cosa y eso es suficiente, pero eso es un error. Eso es una negligencia fragante, un error grave a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque preparar un mensaje, preparar una predicación, preparar el estudio de la palabra de Dios, mi hermano, eso lleva horas de trabajo. Mínimamente un mensaje no te puede llevar de 5, 6, 10 horas, 15 horas, depende de la complejidad del mensaje en el que estamos hablando. Imagínate que nosotros que estuvimos predicando expositivamente el capítulo 3 de Primera de Timoteo, nosotros estuvimos en el requisito pastoral, estuvimos predicando 5 mensajes. Solamente esos pequeños versículos, que uno lo pudiera tomar a la ligera, estos 7 versículos nos llevaron 5 mensajes. Entonces, y nos podrían haber llevado mucho más. ¿Por qué? Porque hay mucha complejidad en la palabra de Dios, hay muchas cosas que hay que prestar atención y uno no lo puede tomar así a la ligera y predicar lo que a uno le parece, como uno cree, como hoy en día se predica. Tomar lo que a mí me conviene, porque eso no es predicación. La predicación tiene que ser mayormente expositiva dentro de una iglesia. ¿Qué significa la palabra expositiva? Exponer todo a la carta. Exponer todo lo que se está predicando. Nosotros en este momento estamos predicando la primera carta a Timoteo. Cuando finalicemos continuaremos por la segunda carta a Timoteo. Y al finalizar, por primera vez, si Dios lo permite, y si nos da la sabiduría, la fuerza, la gracia y la misericordia, vamos a predicar el Evangelio según San Juan, completo, de principio a fin, todo. Ahora, nosotros ya hemos predicado toda la carta a los romanos, hemos predicado la carta a los efesios, hemos predicado el libro de los Hechos completamente, todos los versículos. Porque cuando uno no está haciendo eso, cuando la iglesia no está haciendo eso, entonces lo que la iglesia está haciendo está rehusándose a predicar todo lo que Dios dice en su palabra. Y no porque a mí no creo que la gente lo necesite. Yo no soy el que puedo seleccionar qué predicar. Yo no soy el que puedo decir, ¿sabes qué? No, esto a la gente no le va a gustar, no lo prediquemos. Esto no. Vamos a predicar un mensaje más motivacional. Entonces, hermano, yo le estoy dando a la gente lo que yo creo y no lo que Dios dejó en su palabra. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando expositivamente y encontrarnos con versículos bíblicos que muchas veces no nos gustarán, pero son versículos que están ahí. Y si están ahí, hay que predicarlos. Entonces, ¿cuál era la tarea que los apóstoles le habían designado a los diáconos, a los colaboradores? La tarea que ellos tenían era la tarea de cubrir las áreas que los apóstoles, hoy en día los pastores, no pueden cubrir. Esa es la tarea. En este caso, en este preciso momento, yo estoy aquí predicando la palabra y hay un grupo de hermanos que están trabajando en la escuelita. Eliel está trabajando en el sonido. ¿Se da cuenta?
Si ellos no fueran diáconos que están sirviendo en la obra del Señor, entonces yo no pudiera estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque es necesario la labor de otros hermanos que colaboren y que ayuden en la tarea que es la predicación de la palabra. Para que la palabra se pueda predicar, hay muchas cosas detrás de todo eso. Hay una iglesia que necesita ser sostenida, hay una iglesia que necesita ser mantenida, hay una iglesia que tiene que pagar impuestos, pagar luz, ser limpiada, ser cuidada, arreglada constantemente. Y eso lleva a una tarea muy grande. Y un solo hombre no la puede llevar, un pastor no la puede llevar, dos pastores no la pueden llevar. Es necesario la tarea de los diáconos. Y esta tarea de los diáconos no es algo poco importante, no es una tarea insignificante, no, es una labor muy importante. Dentro de la iglesia solamente existen dos tareas: los pastores o dos oficios, el oficio pastoral y el oficio de los diáconos y diaconisas. Pastores solamente, diáconos y diaconisas. Solamente dos funciones dentro de la iglesia. Pero para cumplir la función de diácono, no cualquiera puede decir, bueno, yo quiero ayudar, quiero venir a la iglesia y pintar, y quiero venir a colaborar y poder llevar la copa de agua y hacer algo, pastor. ¿Por qué no me deja? No, porque es necesario, hay requisitos. Y ya vimos en el libro de los Hechos, dice, busquen entre vosotros hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio. Hay requisitos que cumplir. No es simplemente la persona viene y tiene el deseo de querer servir. Mira, hermano, tú puedes colaborar con la iglesia, tú puedes colaborar en un montón de cosas, tú puedes colaborar con tu ofrenda, pero servir, ser un servidor de la obra de Dios, eso requiere mucho más allá de lo que tú piensas. Y eso está en la palabra. Ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la Biblia, tener conocimiento de las bases doctrinales que Cristo estableció para la iglesia, tener un conocimiento sólido de lo que es el mensaje de salvación. Ahora, los apóstoles, ellos no podían cumplir todas las funciones en lo que respecta al sostenimiento de una iglesia. Por eso era necesario la labor de los diáconos. ¿Por qué? Porque los diáconos y las diaconisas lo que estaban haciendo era asistir al pastor, a los pastores. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se siga predicando. Ahora, ¿asistir en qué? ¿Asistir en algún área específica? No. La Biblia no habla de áreas específicas. La Biblia habla de asistir en todo lo que respecta a la organización y cuidado de la iglesia. Pero sí podemos saber ciertas funciones que tenían los diáconos. ¿Cuál era la función que tenían los diáconos en el libro de los Hechos? En ese momento lo que se hacía era que la iglesia recolectaba alimentos y la iglesia repartía alimentos a las viudas, a los huérfanos que no tenían sustento. Las demás personas sí tenían sustento, pero había cierto grupo dentro de la iglesia que no tenían sustento y esas personas necesitaban ser sustentadas y la iglesia la tenía que sustentar. Entonces, ¿cuál era la función de los diáconos? La función de los diáconos era proveer cuidado a las ovejas. Era controlar que las ovejas estén bien física y espiritualmente. Y es importante esto, quizás hoy en día quizás no es tan necesario el cuidado del sustento alimenticio, porque hoy sabemos que quizás hay ciertos beneficios del Estado y hay cierta ayuda en la parte de las escuelas de los niños y hay ciertos planes donde la gente mayormente puede ser asistida. Entonces, ¿cuál es la función hoy en día de los diáconos? Es la misma, es asistir. ¿Pero de qué manera? De todas las maneras. Si no puedo asistir a alguien en la parte alimenticia, porque esa persona quizás no necesita o tiene los recursos de tener un plato de comida en su casa, pero sí esa persona necesita ser asistida en la parte espiritual. Necesita el alimento espiritual, necesita consejería,
Algo que los diáconos hacen es poder ayudar al pueblo de Dios. ¿A qué? A que el pueblo de Dios camine en rectitud, a aconsejarlo, a guiarlos, a aconsejarlos, para que ellos puedan estar firmes. Muchas veces aquí los diáconos lo que hacen, que son los obreros de la iglesia, le mandan mensaje a los hermanos para saber cómo estás, cómo está fulano, cómo está mengano, cuánto tiempo hace que no vienes, qué te está pasando. Y esa es la labor de los diáconos, más allá de la labor que hacen dentro de la iglesia, que es quizás controlar que se pague cierta factura que no se está pagando, quizás controlar que tal cosa esté funcionando, si se rompió algo, conseguir a alguien para que lo arregle y esas cosas. Pero también la tarea principal que los diáconos tienen es cuidar a la grey, ya que los pastores muchas veces no podemos con todo. El otro día me decía justamente mi esposa, me dice, estoy viendo que estás todo el día recibiendo mensajes de los hermanos. Estás recibiendo mucha cantidad de mensajes, estás atendiendo a mucha cantidad de gente, se te está complicando. Y es cierto eso. A veces es una labor bastante demandante y a veces cuando la iglesia crece un poco, cuando surgen ciertos problemas, muchas veces tenemos que estar atentos a las necesidades de la gente, pero no podemos descuidar mi tarea principal, que es predicar la palabra de Dios. Es tomarme tiempo en oración para que Dios pueda ministrarme. ¿Cómo yo puedo dar algo si yo no recibo? Entonces es necesario que yo pase tiempo con Dios. Por eso la tarea de los diáconos, de los obreros, es encargados de observar y de informar el estado de las ovejas. Ya pudimos ver que la labor de llevar la copa, estar en la puerta, recibir al hermano, no es tan simple como parece. ¿Por qué? Porque la persona que está sirviendo en la iglesia no está simplemente haciendo eso. La persona que está en la iglesia tiene otras demandas. Y esa persona que está dentro de la iglesia tiene que saber cómo poder aconsejar a algún hermano, cómo poder ayudar a algún hermano en ciertas áreas espirituales. Entonces, ¿cómo puede ser un obrero si ese obrero no ha madurado? Por eso cuando vemos las cualidades más importantes del diácono es que él sea maduro, que sea serio y que tenga conocimiento de la palabra de Dios. Serio no de serio de cara, sino serio en responsabilidad. Que sea una persona seria, que sea una persona responsable lo que está haciendo en la iglesia. Y dice la palabra de Dios esto: los diáconos asimismo deben ser honestos. Honestos. Un diácono debe ser honesto. Y dice John MacArthur en su comentario sobre esta epístola, dice que debe ser serio, serio en carácter, no una persona voluble, una persona cambiante, una persona que hoy está bien, mañana está mal, una persona que hoy quiere servir, mañana no quiere servir, hoy quiere hablar con los hermanos, mañana no quiere hablar con los hermanos. No. Eso no se permite en el servicio dentro de la iglesia. Dice que debe ser serio en carácter, no voluble, ya que sirve bajo el liderazgo del pastor en ayudar a cuidar de la iglesia. Lo que está haciendo el obrero está haciendo de cierta manera la extensión del pastor. Él está siendo de ayudador del pastor. Es como que el pastor tiene extensiones y esa es la tarea del obrero. Y la tarea del obrero no es poca cosa. Es una tarea muy, pero muy importante dentro de la iglesia. Fíjense que hay dos tareas: diáconos y pastores, pastores y diáconos, no hay otro. Entonces es algo muy importante. Dice sin doblez. Dice que debe ser honesto, sin doblez. ¿Y qué significa la palabra sin doblez? La palabra sin doblez quiere decir alguien que no dice dos cosas. ¿Y qué quiere decir con esto? Alguien que no es hipócrita,
Alguien que no le dice una cosa a uno y no le dice otra cosa a otra. El comentarista Henry dice que no caiga en la tentación de querer complacer al creyente diciéndole una cosa que no es cierta. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces el obrero, al estar relacionado con la gente, al hablar con la gente, muchas veces la gente puede molestarse por el mensaje, puede molestarse porque en la iglesia quizás uno está entendiendo que la palabra de Dios me está golpeando y de repente va y habla con el obrero y el obrero para no confrontarlo, para no quedar mal él, entonces le dice algo que es contrario a lo que es la palabra de Dios. O también que ese obrero tiene una afinidad por algunos hermanos, como que los trata bien y les dice todo lo que implica la palabra de Dios, pero a otros que no soporta mucho los ignora o le dice todo lo contrario. Eso es lo que quiere decir sin doblez, que sea una persona derecha, que su sí sea sí, que su no sea no y que siempre diga lo mismo. Eso es importante. Después dice, no dado a mucho vino, eso ya lo vimos, usted lo puede ver en los mensajes anteriores. Dice, no codicioso de ganancia deshonesta, eso también ya lo vimos, usted puede ver en los mensajes anteriores. Versículo 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra misterio significa algo que en otro tiempo estuvo escondido y ahora es revelado. Una verdad que en otro tiempo estuvo escondida, pero ahora sale a la luz. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir que el obrero es una persona que tiene que tener un conocimiento de lo que es el plan de redención de Dios, el plan de salvación, que tiene que tener conocimiento de la vida cristiana, de cómo es ser un cristiano, de conocer la resurrección, la obra del Espíritu Santo, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces ahí te das cuenta que la persona no puede ser un neófito, como vimos en los requisitos pastorales. La persona no puede ser alguien sin entendimiento de las cosas de Dios. Entonces es necesario que el obrero sea alguien que ha madurado en la palabra, que ha ejercitado su vida en la palabra, que conoce los principios esenciales de la doctrina cristiana. Versículo 10. Y estos diáconos, estos obreros, estos también sean sometidos a prueba primero. Significa, lo que Pablo le está diciendo es: no te apures, no te apresures a que cualquiera pueda ser un obrero. No. Primero es necesario evaluar ciertos requisitos. Es necesario probar a ese hermano. Nosotros aquí hace un tiempo atrás le presentamos un grupo de diaconisas de la escuelita dominical, le presentamos a un diácono de la iglesia y fueron presentados a la congregación y ellos estarán todo este año a prueba. ¿Cómo se comportarán? ¿Cómo se manejarán? ¿Estarán haciendo bien las cosas? Y mientras tanto estamos chequeando también a otros obreros para más adelante, para ver si el año que viene podemos nombrar a otros obreros para que ellos sean sometidos a prueba para la congregación y la congregación pueda verlos. Ahora, esto lleva tiempo, mi hermano. ¿Por qué? Porque es importante que los obreros representen bien el reino de Dios. Es importante que el obrero sea sin doblez. Es importante que el obrero sea alguien que está seguro de su salvación, alguien firme, no alguien que hoy está sirviendo a Dios y mañana lo encontramos apartado en el mundo, alejado porque está enojado con Dios, porque Dios no le dio lo que quería. Entonces es necesario que el obrero sea sometido a prueba. Y mire lo que dice: sea sometido a prueba primero y entonces ejerza el diaconado si
son irreprensibles. Si no hay cosas que reprenderles, si hay cosas que reprenderles, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en esas áreas, mi hermano, pero si son irreprensibles, si no hay nada que reprenderle, esa persona puede ser consagrada al ministerio del diaconado, a la obra de llevar adelante la ayuda dentro de la iglesia. Versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas. Ya vimos lo que significa la honestidad. No calumniadoras. ¿Qué quiere decir con no calumniadoras? No calumniadoras es el mismo término que se usa para Satanás. Y esto no es simplemente para las mujeres calumniadoras, porque también los hombres son calumniadores. Entonces, el diácono es alguien que no puede ser calumniador. ¿Qué significa la palabra calumniador? Es alguien mentiroso, alguien difamador, alguien que anda chusmeando, alguien que lleva chismes de la iglesia, alguien que escucha a un hermano que le cuenta que tiene un problema y ese hermano, ese obrero va y le cuenta a otro hermano. No. Esa persona no es seria en su labor ministerial. Esa persona no puede ser considerada como un obrero dentro de la iglesia, porque en vez de ayudar a la obra del ministerio, esa persona lo que va a estar haciendo es trayendo más problemas. Entonces no puede ser alguien que está llevando palabra para aquí, para allá, escucha, va a visitar a algún hermano para ver cómo anda, se entera que ese hermano está mal y se va de ahí, se va a la casa de otro hermano y dice: no, porque yo recién vengo de la casa de este hermano, no sabe cómo está, lo que me dijo, lo que está haciendo. Entonces, eso no favorece a la obra de Dios. Por eso el obrero tiene que ser alguien maduro, alguien que haya derribado ciertas fortalezas en su vida, se haya sometido a la palabra de Dios, haya tomado su cruz y esté siguiendo a Cristo en obediencia, alguien que entiende lo que es ser un obrero. Eso es muy importante. Dice, no calumniadora, sino sobria. Ya sabemos lo que es sobrio, alguien que está atento, alguien que está en cuidado constante. Cuando usted está cuidando a un bebé, usted está atento, hay una pileta cerca, ¿qué está haciendo? Usted está atento, viendo que el niño no se acerque al peligro. Entonces, ¿qué significa? Alguien sobrio, alguien que está atento, alguien que si ve que el hermano está tomando un mal camino, usted ya le empieza a mandar mensajes: che, ¿cómo anda? Mirá, che, fíjate esto que estás haciendo no te va a conducir por buen camino. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no tomás un tiempo? ¿Por qué no venís, charlamos? Eso es estar atento. El obrero está trabajando para la grey del Señor. El obrero está teniendo cuidado de la grey del Señor. El obrero no está haciendo cosas para su propio beneficio, para su propio provecho. Por eso cuando dice de ganancias deshonestas, ¿por qué? Porque los servidores de Dios muchas veces pueden utilizar esto para tomar dinero de manera ilícita. Yo lo he escuchado muchas veces, gente que va a la casa de alguien: no, Dios me dijo que me tenés que sembrar. Eso no es siembra, eso es un robo, te están robando. A ese hermano no es hermano, hay que echarlo de tu casa rápido, urgente, porque es un delincuente. Dios no habla de esa manera. No, Dios me dijo que me tenés que sembrar la bicicleta, el auto, me tenés que dar dinero. Hermano, esos son lobos y está lleno de eso. Entonces es importante que el obrero entienda que él está trabajando para el reino de Dios, no para él, no para apartarse un grupito de hermanos para el día de mañana dividir la iglesia y autoproclamarse él como pastor. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y dice, fieles en todo. Y fíjate esta palabra, fieles en todo. Qué importante eso. El servidor, el obrero debe ser fiel. El obrero debe ser fiel, alguien que es digno de confianza. Alguien que se le pueda confiar ciertas tareas, alguien que se le pueda confiar el manejo de los recursos de la iglesia. Alguien fiel, alguien que es de confiar, mi hermano. Hoy en día cuesta tanto eso. Hoy en día cuesta encontrar
obreros que sean fieles. Porque hoy, hermanos, están aquí, pero mañana ya están viendo en otra iglesia y si me conviene más aquella, me voy allá, porque allá más hermanos, están buscando su propia gloria, están buscando sus propios intereses. No son obreros del Señor. Un obrero del Señor es alguien que es fiel. Es fiel. Y eso es importante. Versículo 12. El diácono sea marido de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Eso ya lo vimos. Es el mismo requisito que para el obispo. Alguien que tenga en orden su familia, alguien que tenga en orden su casa. Y por último, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el obrero que haga bien su trabajo va a ganar un grado honroso? Lo que quiere decir aquí la palabra de Dios es que el obrero que haga bien su trabajo es una persona que ha alcanzado un grado de honor. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de este grado de honor? Y yo quiero compartir lo que dice el comentarista Juan Calvino, uno de los grandes teólogos de todos los tiempos, y comentando justamente sobre el versículo 13, él dice esto: aquellos que desempeñen este ministerio de manera apropiada son dignos de honra, porque no es un empleo indigno o despreciable, sino altamente honrable. ¿Y por qué hacer esta afirmación? Porque muchas veces la gente cree que ser un diácono es menos que ser un pastor. Es un grado menos. No, son funciones diferentes. Son labores diferentes. Dios puso al pastor como autoridad, pero no implica que el diácono es alguien despreciable, alguien descartable, alguien que y eso yo lo he visto mucho a lo largo de los años. Muchas veces la gente menosprecia al ser obrero, como si no tuviera valor, como si no fuera importante. Lo importante es ser pastor, ser diácono no es importante. Y acá la Biblia dice todo lo contrario. Es un trabajo altamente honrable. No solamente que si el trabajo está bien hecho, esa persona recibirá un grado de honor en la iglesia con los hermanos, que lo honrarán, que lo valorarán, que lo estimarán, sino también delante de Dios. Entonces fíjate lo importante que es ser un obrero de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo. Tal vez nadie te está viendo, tal vez tú estás sirviendo y nadie ve en el área que estás sirviendo, pero ese trabajo que tú estás haciendo tiene un grado de honor delante de Dios muy alto. Y es algo muy importante, es algo que tiene mucho valor, porque sin esos diáconos, sin esas diaconisas, hermano, ¿qué sería de la iglesia? ¿Cómo sería la vida de un pastor sin esos diáconos? Es necesario los obreros, es necesario aquellos que conforman el equipo de trabajo de una iglesia, que están velando por las almas, que están orando por el pastor, que están orando por la predicación de la palabra, para que sigamos extendiendo el evangelio y predicando el evangelio en nuestro barrio y ser de testimonio y ser luz en medio de las tinieblas y poder mostrar el amor que Cristo tiene para con nosotros, para con ellos. El labor del obrero es un labor glorioso, es un labor de mucha estima y de mucha recompensa. Por eso quiero que cuando finalicemos en este momento podamos orar. Dice la palabra de Dios: pedid obreros al dueño de los obreros, al dueño de las mies. Y eso es lo que vamos a hacer.
pedirle al Señor que Él nos ayude a ser capacitados cada día como mejores obreros, como mejores servidores, que podamos entender que la tarea que estamos haciendo es sumamente importante para el reino de Dios y que Dios la valora y mucho, y la honra y la bendice mucho. Entonces, que podamos decirle al Señor: Señor, ayúdanos a hacer bien nuestro trabajo, a terminar bien la carrera. Como dijo el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo presento en servidumbre para hacer lo que Dios dice que hay que hacer, para hacer las cosas correctas. Es importante que entendamos que el trabajo que estamos haciendo no es un trabajo fácil, requiere de disciplina, de entrega, de dedicación, amor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en este domingo que nos permite, Señor, compartir las buenas nuevas, compartir el mensaje de salvación. La iglesia que Cristo diseñó, la iglesia que Cristo dejó, la novia, la que cada día se va edificando, dice la palabra, sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Oramos, Señor, por el servicio dentro de la iglesia. Oramos, Señor, por cada uno de los diáconos, diaconisas, por todos los que se van a sumar, por todos los que van a venir. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser cada día más personas serias en nuestra labor, responsables, que podamos, Señor, aprender cada día más a cómo exaltar tu nombre, no el nuestro, sino el tuyo, a glorificarte, Dios, a servirte con excelencia, a darte toda la gloria, porque te debemos todo a ti, Dios. Tú diste la vida por nosotros y nosotros queremos servirte con fidelidad. Señor, cada obrero que tú añadirás a esta iglesia, te pedimos, Señor, que sea capacitado, formado en el corazón, con tu palabra, con tu espíritu, para hacer lo correcto. Dios, ayúdanos a ser una iglesia cada día más como tú quieres. Una iglesia que sabe mostrar el amor de Cristo. Una iglesia que sabe predicar tu palabra. Una iglesia que sabe ser fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mi hermano, no te olvides, el miércoles estaremos ayunando. Súmate. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje. Chao, bendiciones para todos.